Bueno, y ahora sí agradezco a Cristina Aberbach, quien nos recibe esta llamada para platicar sobre este acuerdo logrado con el gobierno actual en torno al rescate inmediato de los cuerpos de estos mineros quienes perdieron la vida durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón. Cristina, muy buenas noches. Buenas noches, a sus órdenes. Pues si nos puedes adelantar en torno a este acuerdo logrado para el rescate de los cuerpos, pero sobre todo me llama la atención que va a ser la Comisión Federal de Electricidad quien va a hacer estos trabajos de rescate. Sí, tiene una explicación. Bueno, primero, el siniestro en Pasta de Conchos fue en el gobierno de Vicente Fox. Ah, correcto, gracias. O sea, ya nos aventamos 4 sexenios. Sí. Sí, efectivamente, ayer estuvieron representantes de la organización Familia Pasta de Conchos y un grupo de viudas con el presidente Andrés Manuel en Palacio Nacional. Y lo que se anuncia efectivamente es que se va a hacer el rescate. Es algo que él ya se había comprometido, no solo en esta campaña, sino desde el año 2012, en Torreón. Una de las mamás, doña Trini, se subió al templete y públicamente le preguntó sobre el tema de Pasta de Conchos y él se comprometió desde entonces. Entonces, lo que sucedió ayer es que finalmente tenemos un acuerdo firmado por todas las partes para que se reinicie el rescate en la mina. Obviamente, al presidente le preocupaba mucho iniciar una obra que no pudiera concluir en su mandato. Claro. Pero en el caso de Pasta de Conchos, más que terminar la obra, se trata de abrir la mina. Sí. Sí, durante los periodos del panismo y del priismo se nos dijo que esa mina no se podía abrir. Vinieron expertos de muchos países, expertos en minas de carbón con experiencia en rescate minero, y todos dijeron que sí se hiciera. Entonces, ayer se anuncia que se firma este acuerdo, y en este acuerdo también viene señalado lo de la CFE, y esto es algo muy importante. CFE tiene las facultades y los recursos para iniciar esta obra, ¿sí? Oye, Cristina, perdón por la interrupción, y me llama mucho la atención porque un coahuilense, un senador que tiene muchos intereses, es uno de los mayores productores de carbón, y me refiero a Armando Guadiana, pues sin duda muy relacionado con la Comisión Federal de Electricidad, pues tendría intereses en apoyar el rescate, pero sobre todo generar carbón una vez que se rescataran los cuerpos para vendérselo a la Comisión Federal de Electricidad. Sí, pero esto no tiene nada que ver con Armando Guadiana, en absoluto, nada que ver, nada. De hecho, tenemos desde hace mucho tiempo una disputa pública con Armando Guadiana porque sus minas están en condiciones terribles para los mineros del carbón. Guadiana ha tenido accidentes mortales en sus minas. Es decir, no es un empresario que en esta región sea como una empresa responsable, ¿no? Entonces, bueno, no tiene nada que ver Guadiana, y precisamente por eso es CFE quien lo va a hacer, para evitar que gente como Armando Guadiana o el mismo Grupo México se quieran meter a hacer el rescate, ¿no? Cristina, ¿se sienten satisfechos? ¿Consideran que ahora sí hay un avance después de tantos años de estar luchando, de estar peleando para que los gobiernos en turno rescaten, hagan algo por estos mineros que perdieron la vida en esta explosión de Pasta de Conchos? Sí, mira, nosotros lo que decimos es que lo que está sucediendo ahorita es lo que debió haber pasado hace más de 14 años. Jamás un gobierno debió haber servido de cubierta y haber solapado todo lo que hizo Grupo México en esa mina. Así que sí, las familias están muy contentas, muy contentas, y es un rescate que supone una obra de gran envergadura, porque esa mina estaba en muy malas condiciones antes del rescate, antes de la explosión, luego explota y luego la abandonan 14 años, ¿no? ¿Cuándo iniciaría este rescate y cuándo, según las autoridades, tardarían en realizarlo? Mira, de iniciarse creo que será en un par de meses, porque todavía se está empezando a hacer lo que se llama la ingeniería de detalle. Es decir, ya se tiene una propuesta técnica de cómo hacerlo, pero es como cuando compras una casa, que tú ves la casa, ves el modelo y te gusta y te sirve. Pero una vez que la compras, te presentan planos de cimentación, planos eléctricos, etcétera, no como toda la
el entramado de lo que es una casa. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Se está haciendo la ingeniería de detalle y se calcula que cuando menos va a tardar 4 años este trabajo. Correcto. Finalmente, ustedes desearían que la autoridad por omisión, pues por lo menos citara al exsecretario del Trabajo, Javier Lozano, y también a gente del Grupo México para pues que aclararan ciertas irregularidades que se cometieron en aquel entonces. Eso va a suceder y por eso es importante que se abra la mina, porque ellos dijeron que la mina no se podía abrir y Javier Lozano lo que hizo durante todo ese sexenio, que fue terrible para las familias, fue cubrir a Grupo México. Sí, creo que serán llamados a cuentas y por eso celebramos que se abra la mina, porque no se trata únicamente de recuperar los restos, que es algo muy bueno para las familias y algo a lo que tienen derecho, sino que todos los mexicanos sepamos qué fue lo que pasó ahí, cuál es la verdad de lo que sucedió y que se llame y se finquen responsabilidades de quienes por omisión antes de la explosión, pero después de la explosión por todo el sufrimiento que han tenido las familias. Finalmente se pretendía también que se hiciera un monumento en conmemoración a estos mineros allá en Coahuila, promovido por Grupo México. ¿Eso sigue en pie o ya se descartó? No, eso se va a hacer, pero ya cuando termine el rescate, cuando terminen de sacar el carbón, porque CFE va a sacar el carbón de los yacimientos de Pasta de Conchos para con eso cubrir los costos, que esto es algo muy importante, que el responsable lo pague. Y el dueño de esos yacimientos es Grupo México. Así que es una manera de forma indirecta de que pague los costos de su irresponsabilidad. Correcto, agradecerte, Cristina Aberbach, quien ha acompañado ya desde hace muchos años, desde que ocurrió esta lamentable tragedia, a familiares de Pasta de Conchos. Agradecerte el tiempo dispuesto y, si tú nos lo permites, una vez que inicien los trabajos, volver a buscarte para que nos des más detalles. Muy buenas noches. Claro que sí, con todo gusto. Hasta luego.